Tratar de que grande no quede mucho rato. Bien, buenas noches, bienvenidos todos, amigos, compañeros, hermanos de América Latina, de las diferentes ciudades de Colombia, amigos, hermanos y compañeros de la ciudad de Barranquilla. Bienvenidos a escuchar una nueva conferencia virtual de Gnosis, Vía del Alma. Gnosis es una sabiduría que siempre ha sido, es y será, es una sabiduría eterna. La Gnosis es el mismo Dios en manifestación. Cuando el Maestro Jesús resucitó, murió, él resucitó y se reunió con los 12 apóstoles, con sus 70 discípulos y su familia en el desierto, y allí les entregó las enseñanzas que se encuentran recopiladas en un libro que se llama la Pistisofía. La Pistisofía es la Biblia de los gnósticos. Allí en las arenas del Mar Muerto, en las arenas de Nag Hammadi, en Nag Hammadi se encontró ese libro, la Pistisofía, y en ese libro, la Pistisofía se encuentra inscrito. Jesucristo dice, yo soy la Gnosis del universo. O sea, la Gnosis es una sabiduría divina, perfecta. Es el mismo Dios en manifestación. Gnosis en sí es conocimiento. Autognosis es el conocimiento que todo discípulo comprueba. Porque mis queridos amigos, compañeros y hermanos, en el campo espiritual la única forma de saber es comprobar. Tenemos que comprobar. Realmente, cuando uno llega a la noche, se da cuenta de que todo lo desconocemos, todo lo ignoramos, no sabemos ni de dónde venimos, ni hacia dónde vamos, ni cuál es la finalidad de la existencia, ni por qué sufrimos, ni por qué uno nace en una situación, ni nace en otra. Desconocemos lo que es la ley del karma, la reencarnación, todo, más sin embargo, nosotros los pocos de todas las edades, los discípulos de las escuelas de misterios, anhelamos y buscamos buscarle una respuesta a esos conocimientos. En virtud de nuestros defectos que nos hacen, o sea, los defectos no los creó Dios, los creamos nosotros mismos. Son formas mentales creadas por nosotros mismos que moran en nuestro subconsciente y que se manifiestan a través de nosotros y que hacen que nosotros seamos, como nos dice el Cristo Rabí de Galilea, muertos vivientes. Y en ese sentido de que son los defectos que se manifiestan a través de la inconsciencia humana, resulta que somos juguetes de las circunstancias que se nos presentan en la vida. Y permanentemente nos encontramos ante el dilema del ser o del no ser de la filosofía. Por medio de la noche pura y divina, todo discípulo aprende a encontrar dentro de sí mismo la respuesta a esos grandes interrogantes que siempre han sido: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Y nuestro lema es: Homo no se te hizo, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Este lema fue el que le entregaron la
de Delfos a los 7 sabios de Grecia, entre los cuales se encontraban Solón y Tales de Mileto. La humanidad está envuelta en un mar de confusiones, de teorías, de creencias. Y la gnosis es un conocimiento totalmente práctico, que cada cual debe comprobar, hacer carne y sangre estas enseñanzas. La gnosis como verdadero conocimiento tiene en equilibrio y armonía los 4 pilares de todo verdadero conocimiento, que son ciencia, filosofía, arte y religión, dentro de una unidad perfecta que se va desarrollando a través de nuestro desarrollo espiritual. La gnosis como filosofía estudia al hombre, su forma de pensar, sus tendencias y su comportamiento de acuerdo a nuestro estado psicológico. Conocer nuestra forma de pensar, sentir y actuar a través de las cuales se manifiestan nuestros defectos de tipo psicológico para comprenderlos, enjuiciarlos y eliminarlos. Y esto nos va llevando el conocimiento directo. La gnosis como filosofía nos permite abrir y conocer el mundo maravilloso de las causas cósmicas. Nosotros, los seres humanos comunes y corrientes, eh, percibimos el mundo eh, tridimensional, que es el que vivimos a través de los 5 sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Esos 5 sentidos prácticamente se encuentran gastados. Tiene que usar gafas, tiene que usar audífonos, etcétera. Nosotros, a través de esos 5 sentidos, únicamente al ver un objeto vemos la imagen del objeto, la realidad, lo que llaman el nómeno. Vemos el fenómeno, hablando en filosofía, pero no vemos el nómeno, la realidad que se encuentra detrás de esa imagen, detrás de esa forma ilusoria. Vemos el alma y el espíritu. Hace mucho tiempo, nosotros a través de las glándulas endocrinas teníamos desarrolladas en otras ciudades, en otras razas, las 7 dimensiones, perdón, los 7 poderes eh, parasensoriales del ser humano: clarividencia, oído oculto, telepatía, intuición, poder de recordar vidas anteriores, polividencia, polividencia intuitiva. Esos sentidos están atrofiados dentro de cada uno de nosotros. Y esto no nos permite percibir los fenómenos y la realidad ultra del universo, lo que es el alma y el espíritu de las cosas. Vemos simplemente una imagen formal, ilusoria, que es la materia, que simplemente es un espíritu de manifestación de lo que es el alma y el espíritu. O sea, la materia siempre es un vehículo perecedero del alma y del espíritu, de todo aquello que ha sido creado por Dios, ya sea plantas, ya sea animales, ya sea todos los seres humanos. Todos tienen alma y todos tienen espíritu dentro de sus niveles, pues, de evolución, etcétera. Hemos perdido las capacidades de percibir lo ultra de la naturaleza y, aún peor, de conocer nuestras vidas anteriores. Cada ser humano, a partir de nuestras glándulas endocrinas, puede ir desarrollando gradualmente esos poderes del alma, y son una gran realidad. Uno puede percibir gradualmente fenómenos de clarividencia, fenómenos de oído oculto, de telepatía. Nos queda más fácil percibir intuitivamente las cosas. La intuición tiene que ver con aquello que dicen la voz del corazón. Todo eso a partir de las enseñanzas gnósticas. Cada discípulo, de acuerdo con su trabajo, va desarrollando estos poderes del alma y vamos teniendo percepciones de ella, y podemos hablar de esas percepciones. Claro está que gradualmente, cada cual a su nivel, a su trabajo y a su necesidad de comprobar y conocer las cosas, podemos conocer nuestras vidas pasadas y podemos hablar de esas vidas pasadas en la memoria gradual, que cada cual vaya desarrollando ese conocimiento. Cuando nosotros eliminamos nuestros defectos, nace el Cristo dentro de nosotros en un nacimiento segundo, que es sexual, y desarrollamos los poderes del alma. Entonces tenemos a Cristo
Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Entonces se cumplirá la gran verdad entre nosotros mismos. Realmente, pues, el filósofo gnóstico es aquel, como nos enseña el maestro, que aprende a ver dentro de la letra que mata el espíritu que da la vida. La letra que mata porque la interpreta, la adultera, me parece. Pero dentro de la letra, dentro de la sabiduría, existe el espíritu de la letra. Y nosotros en los iniciados, a partir de nuestro trabajo, intuitivamente aprendemos a percibir el espíritu de la letra y el espíritu de las cosas. La gnosis, ahora, la gnosis, otro pilar del conocimiento se llama la ciencia. Cuando nosotros hablamos, hay dos tipos de ciencia. La ciencia tridimensional y limitada que percibe el ser humano, que se procesa a través de los sentidos físicos y a través de los aparatos científicos limitados creados por nuestra misma limitación. Y existe la ciencia pura, la ciencia trascendental, la ciencia que se procesa en los 7 niveles, en las 7 dimensiones del universo. Aquella que va más allá de las 3 dimensiones de ese mundo material. Una ciencia trascendental que nos permite verificar y comprobar los grandes misterios del universo y de los dioses. Y desarrollar gradualmente ese ojo del espíritu. El Cristo nos dice las cosas de Dios, lo invisible, lo desconocido, el alma y el espíritu, para los ojos de la carne, el sentido físico, mente y razón y locura, pero para el ojo del espíritu es sabiduría, esa visión espiritual. Ver el espíritu de las cosas está atrofiada dentro de la raza humana, pero la podemos desarrollar y podemos desarrollarla, claro está, que gradualmente. Nosotros, cuando estamos hablando de una ciencia pura, trascendental, que nos permite conocer el cómo y el porqué de todos los fenómenos, y encontrar una respuesta a aquellos interrogantes que trata de buscar el ser humano. Entonces, esa ciencia está más allá de ese podridero de teorías que hoy abundan en esos mercados y de almas. La gnosis como ciencia es la ciencia para la gran obra. Es la ciencia de los esenios. Es la ciencia de los primitivos cristianos. Es la ciencia cuando éramos alquimistas en la Edad Media. Es la ciencia de los pocos, de todas las edades y de todos los. Hablando nosotros, por ejemplo, de ciencia trascendental, tenemos que hacer una diferencia entre lo que es la antropología profana y la antropología gnóstica. Los antropólogos profanos y materialistas no tienen la capacidad de penetrar en el fondo místico de las cosas para conocer cuál es la realidad del hombre. Y en ese sentido han elaborado, o sea, ellos a partir de restos fósiles tratan de comprender la realidad del hombre, cuando la realidad del hombre no es un resto fósil, no son unos huesos. Nosotros venimos de un espíritu creador y divino, procesándose a través de diferentes razas y a través de diferentes dimensiones hasta materializarse y tomar cuerpo físico en el gran continente de la Lemuria cuando ocurrió la separación de los hechos. Si los antropólogos modernos fueran clarividentes, nos pondrían esas teorías totalmente ridículas y equivocadas con la cual nos lavan el cerebro en colegios y universidades. Eso hablar de una evolución comparada, de una evolución materialista. Hacen una anatomía comparativa a partir, etcétera, etcétera. Eso es totalmente falso y equivocado. El origen del hombre no puede averiguarse desde un punto de vista material cuando la materia simplemente es una forma ilusoria de manifestación. Si esos antropólogos fueran clarividentes y pudieran penetrar en el cómo y el porqué de las cosas y acudir a los archivos acásicos de la naturaleza, no pondrían esas teorías tan terribles y tan ridículas que a mí me las entregaron en la universidad. Y eso ha creado un materialismo acompañado de esa famosa
teoría del Big Bang. Repito, si esos antropólogos y esos astrónomos hubieran desarrollado los poderes del alma para penetrar en todas las dimensiones del espacio y averiguar en los archivos acásicos de la naturaleza, donde se cuenta la historia de la creación de los mundos y de todos los universos y de la historia de nosotros los seres humanos, jamás plantearían esas teorías altas, ridículas y desprovistas de toda realidad. Realmente, a través de la gnosis y a través de la ciencia, la gnosis va a ser, rechazar al ser, rechazar a lo divino, rechazar al creador, como lo hace la antropología materialista y profana, ha llevado a la humanidad a marchar hacia el abismo, hacia esa muerte segunda de que nos habla el Apocalipsis. ¿Qué saben, repito, los materialistas de las grandes civilizaciones que han poblado la faz de la Tierra? ¿Qué saben de la raza polar, de la raza hiperbórea, de la raza lemuria y de la poderosa raza atlante que desapareció aproximadamente hace 11.000 años bajo las aguas tormentosas del Océano Atlántico? Todo lo desconocemos, repito, todo lo ignoramos. Las ciencias materialistas, a partir de una astronomía equivocada, han creado las falsas teorías acerca de la creación del universo y han planteado la teoría del Big Bang, de que hubo un átomo gigantesco y que por la calor se partió en miles de pedazos y surgieron las galaxias y surgieron los etcétera. Una cosa totalmente absurda y equivocada. Con base en esas cosas absurdas y equivocadas, repito, nos lavan el cerebro, nos programan como materialistas en colegios, en escuelas y universidades. Uno cuando viene a la noche y comprueba la realidad de lo que es el origen del ser humano, la realidad de lo que es el origen del universo. Vea, y simplemente yo les digo, yo estudié en la universidad, sacaba primeros puestos. Cuando yo practiqué las enseñanzas para salir en cuerpo astral, yo comprobé que había otra dimensión y que habían otros niveles de materia. Yo quise salirme de la universidad. Yo dije, el conocimiento está dentro de mí mismo. Mas, sin embargo, estudié, seguí estudiando hasta graduarme, pero ya no tenía la universidad ese sabor que tenía hasta el momento en que yo comprobé que había un conocimiento más allá de la materia y que había una realidad más allá de la materia. Y eso nos pasa a todos los investigadores. Yo los invito a ustedes a comenzar siquiera practicando la salida, el desdoblamiento consciente en cuerpo. Eso es fácil, pero hagan la práctica diariamente. La práctica es sencilla. Ustedes se acuestan con las piernas levantadas sobre la cama y pronunciar el mantra faraón. 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 Primero hace unas 20 respiraciones lentas y profundas para concentrarse mejor en la práctica. Cuando usted expulsa el aire, se imagina que el cuerpo va quedando totalmente relajado. Las aspiraciones las hace lento. Después de unas 20 respiraciones, usted le pide a Dios Padre, rezando el Padre Nuestro, etcétera, que le ayude a comprobar estos grandes misterios, que le ayude a comprobar la salida en astral. Y usted comienza a pronunciar se imagina las pirámides del Egipto, se imagina que camina por el desierto, siente la brisa, siente la arena del desierto, pero esta práctica la tiene que hacer todos los días. Mi persona, para salir la primera vez, me demoré 2 meses, practicaba hasta 1 hora diaria, quería comprobar, hasta que salí con salí con mi cuerpo astral, o sea, mi alma, y me paré al lado de la cama y vi mi cuerpo físico y dije, los gnósticos tienen razón.
cuerpo y alma. Y aquí está la comprobación de los grandes misterios. Y todos debemos pasar por esas circunstancias de comprobación para saber y para hablar y para entregar estas grandes enseñanzas. Entonces, esas teorías absurdas, repito, del Big Bang, etcétera, etcétera, ¿qué puede saber la astronomía moderna acerca de la creación del universo? Solamente con esas hipótesis totalmente absurdas y equivocadas nos planteamos que puede saber, pero en la gnosis comprobamos grandes realidades. La gnosis como ciencia es una ciencia, es la experimentación, es la comprobación de estas grandes verdades, desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista científico, pero una ciencia más allá del mundo material que nosotros conocemos. Nosotros aprendemos a conocer grandes realidades que la gente creen, que conocen en el mundo material y que uno a través del mundo espiritual, de las comprobaciones que hace, se da cuenta que la ciencia totalmente está, está demasiado, o sea, el conocimiento que tiene la ciencia es muy residual acerca de lo que es realmente. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos cuerpo físico y tenemos cuerpo vital. El cuerpo vital es la realidad. El cuerpo físico simplemente es un carro movido por una fuerza vital que es la que, la que dirige todo lo que fenómenos calóricos, de reproducción, de calorías, etcétera. Y el alma es el cuerpo que con sus defectos, que está inconsciente por el pecado, se manifiesta a través del cuerpo físico. Todo eso lo venimos a comprobar nosotros de la noche. Entonces, cuando nosotros comprobamos esas grandes realidades, cómo se nos va a lavar el cerebro con aquello de teorías del Big Bang y con aquello de una evolución de la materia, con un eslabón perdido que jamás lo han podido encontrar, que nosotros defendemos del ratón y del orangután. No descendemos del orangután ni del ratón. Nosotros, el principio de nosotros es divino. Serán ellos los que procederán, los que han creado esas teorías totalmente falsas. Entonces la ciencia gnóstica estudia, pues, todos los fenómenos cósmicos, el más allá, el origen del hombre, estudia las causas y las cosas en sí mismas, más allá de su aspecto tridimensional. La noche va más allá de las simples hipótesis y suposiciones y establece una verdadera revolución cultural acorde con esta era de Acuario. Recuerdo cuando estudiaba en la universidad y estudiaba filosofía, el profesor de filosofía que era materialista, eh, y como él sabía que ya yo estaba, mi persona estaba en la gnosis, entonces un día había un árbol que se veía ahí por la ventana de la universidad. Dijo, ese árbol que estoy viendo es la realidad objetiva. Me paré y le dije, profesor, permítame, que uno cuando ve la parte externa de las cosas está viéndose el fenómeno, pero uno ni siquiera puede ver la savia que corre internamente por dentro del árbol, y menos puede ver el fenómeno, aquello que está más allá de la materia. Bueno, el profesor se quedó callado, yo me quedé callado y él siguió con conocimiento de esa filosofía que nos entregó en la universidad en esos tiempos. La noche, por ejemplo, estudiamos los 5 cilindros de la máquina humana: el cilindro intelectual, el cilindro motor, el cilindro instintivo, el cilindro sexual, el cilindro emocional, que están citados en la parte vital del organismo y a través de las cuales se manifiestan los pensamientos, las emociones, los sentimientos, las acciones, los movimientos del ser humano. Nosotros vamos más allá de esa ciencia y tratamos de hacer conciencia porque los defectos manejan en forma equivocada esos 5 cilindros de la máquina humana y dañan nuestra vida. O sea, la vida del ser humano, aparte, además de una herencia genética, de que la persona lleve una vida sana, se manifiesta,
sea, se conserva a través del equilibrio que el ser humano aprenda al y conocer y comprobar la grande realidad que tienen esos 5 cilindros de la máquina humana. La, los- la ciencia moderna desconoce eso porque está en la parte mental, no los pueden percibir. No se pueden, nosotros estudiamos la endocrinología, las glándulas endocrinas, y sabemos y comprobamos que a través de las glándulas endocrinas se desarrollan los poderes del alma, clarividencia, telepatía, intuición y esas cosas. Para allá en el año 1950, allá la ciencia descubrió pues dentro de las glándulas endocrinas que se producían unas hormonas que viajaban por diferentes partes del cuerpo, etcétera, etcétera. Ya en la parte espiritual, en la noche ya conocíamos esas hormonas. Y cuando descubrieron esas hormonas, entonces viene el problema. Las sintetizaron. Entonces, crearon, por ejemplo, las hormonas sexuales, el estrógeno y la progesterona, y crearon el estrógeno sintético, la progesterona sintética, crearon los famosos anticonceptivos. El anticonceptivo es una hormona sintética a nivel de embarazo que viaja por la sangre, llega a la pituitaria y le hace creer a la mujer que está embarazada, y la pituitaria ordena un falso embarazo. Y al ordenar un falso embarazo, el ovario no produce estrógeno, no asimila el calcio, y todas las glándulas endocrinas están trabajando a nivel de falso embarazo, creando un espantoso desequilibrio endocrino, convirtiendo a la mujer, sin que ella se dé cuenta, en un mero robot hormonal, y esto causa un desequilibrio espantoso que nos dificulta el trabajo espiritual, porque es que las glándulas endocrinas están íntimamente relacionadas con el cuerpo astral. El problema es grandísimo en todos los niveles. Y todo esto lo vamos estudiando progresivamente. Entonces vamos a comprender. Cuando la ciencia descubrió el famoso genoma, que ya el primer ministro ya de Inglaterra y allá creo que no sé si era Obama, anunciaron al mundo el descubrimiento yo dije, pobre humanidad, porque van a reproducir esos genes en una forma sintética, y ahí está, aparecieron los alimentos transgénicos, que se llaman semillas sanas, que está ahí, porque se siembran y nacen una sola vez, no tienen poder reproductivo, entonces tenemos que estar comprando semillas, etcétera, etcétera. Esos alimentos transgénicos causan toda clase de desequilibrios en nuestro sistema orgánico, en nuestro sistema endocrino, y en la posibilidad de desarrollo espiritual del ser humano. La lucha es terrible, pero tenemos que hacer conciencia de todas estas cosas. Tenemos que venir a la luz. No sé, es la luz de la sabiduría que está iluminando el mundo y está descorriendo nieblas de la ignorancia, de la ceguera de todo tipo, en que desafortunadamente se encuentra humana condicionada, manipulada, etc. De acuerdo con la en que nosotros vivimos. Esa es la gnosis, comprobar todas estas y ubicarnos en el plano de las grandes realidades para protegernos con estas alimentaciones, esos alimentos transgénicos, esas medicinas con componentes hormonales que le destruyen las y que producen un barrido de fósforo y calcio dentro del organismo. Pero aquí estamos, ¿no?, con la luz divina de la noche, y los estaremos acompañando hasta el último segundo. Estábamos hablando de filosofía, hemos hablado de la ciencia, ahora vamos a hablar del arte. Existen dos tipos de arte. Existe el arte subjetivo y existe el arte objetivo. El arte que se procesa en virtud de la inconsciencia de los defectos de cada ser humano, y el arte que se manifiesta en función de la conciencia de nuestro espiritual o de aquellos individuos que en otros tiempos han tenido esas capacidades de conocerse, de tener, relacionarse con las dimensiones superiores del espacio y traer a la humanidad los grandes mensajes de lo divino del arte. Porque el arte es la búsqueda de la belleza en
todas. Hablando del arte subjetivo, antes de hablar del arte objetivo, el arte subjetivo está constituido por esa música pasional, de doble sentido, degenerada, que se escucha en bares, en cantinas, en discotecas. Un distinguido profesor de música de una universidad, amigo, es decir, el mejor estudiante de la universidad en esos tiempos, cuando el gobierno francés le pidió a esa universidad, que es muy buena, que le enviara 9 estudiantes de último año de la Facultad de Música, fueron 9 estudiantes, entre ellos fue ese amigo mío. Ese amigo mío lo contrataron, fue el único que lo contratado para cada año invitarlo 2 meses a dictar clases de música en la Facultad de Francés, pago por el gobierno, con tiquetes de avión pago, con hotel pago, etcétera, etcétera, pago en euros. Ese discípulo que de paso lo conozco y es amigo mío porque es un amigo personal, porque fue un discípulo de la noche. Él me decía, yo le decía, ven acá, para ustedes en la facultad, para ustedes el reggaetón y y esa música, rock, etcétera, eso que dice, ese es para nosotros. Nosotros estudiamos la música con base en las octavas musicales y la música que va acorde con las octavas musicales, do, re, mi, fa, sol, así, con las 7 octavas, es la música clásica. Y esa música únicamente vibra con la nota re. Para nosotros, Ariel, y aquí entre tú y yo, esa música es el estiércol de la música. Mas, sin embargo, la humanidad se ha degradado, ya ha perdido el contacto con esa gran realidad que se, que se llama la música clásica. Y aquí llegamos a comprender todas estas cosas. La gnosis, por ejemplo, las pinturas abstractas, para no mencionar esas pinturas totalmente, y las presentan como grandes obras, etc. La gente se pagan por esas cosas, etcétera. Esta literatura barata, tan tanta abunda en los llamados mercados de cuerpos de alma. La pornografía, por ejemplo. Padre de la pornografía aquí en Colombia salió de Cali, se hizo millonario. Ese pobre señor es padre de la pornografía que se hizo millonario. Una hija, le estoy dando nombre, ¿no? Un ejemplo, con lo que es la naturaleza de las cosas. La hija lesbiana, el hijo homosexual y la esposa lo abandonó, está solo el pobrecito. Esa pornografía le causó mucho daño a los. Esas, 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 esas imágenes pornográficas se graban en el subconsciente y las maneja el yo de la lujuria. Y eso trae grandes consecuencias en la vida sexual de los seres humanos. Lo mismo que la masturbación, que la ciencia moderna dice que es necesaria para el autodesarrollo y próximamente hablaremos aquí en estas conferencias acerca de lo que es la realidad del sexo como piedra filosofal, como piedra de sabiduría, como fuente de vida del ser humano. Y hablaremos de las consecuencias de muchas cosas. Pero ahora estamos hablando apenas de lo que es la noche. Hablando entonces de esa arte subjetivo creado por la inconsciencia humana a través de la manifestación de nuestros defectos, nos encontramos, queridos amigos y hermanos, con el arte de la naturaleza. Un arte divino que solamente perciben los grandes iniciados y maestros y que entregan sus mensajes simbólicos a los pocos de todas las edades y a través de todos los tiempos. Ese arte objetivo real que se encuentra, por ejemplo, en esas pirámides,
una enseñanza, son tres pirámides y cada tienen un símbolo espiritual grandioso. En esas pirámides, el maestro Jesús recibió enseñanza de los grandes hierofantes en aquella época. Están las pirámides del Sol y de la Luna, dos fuerzas de la naturaleza. Esas pirámides de México son más antiguas, las pirámides de Egipto, y ambas fueron construidas por Atlantis, antes de la, de la destrucción de aquella gran raza. Por eso que se conoció como el diluvio universal. Se encuentran, por ejemplo, los misterios de la piedra del sol. Era un misterio grande para nosotros los iniciados. Las pinturas de Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, un reparador de esas imágenes allá en la Catedral de San Pedro, un restaurador que se llama, cuando lo llamaron, un restaurador el más famoso de todos. Y él dijo, y esto apareció en la prensa y allí lo vi, él dijo, esto solamente pudo haber sido hecho por un ángel, que realmente fue un ángel, el de la un gran inicio, lo mismo que Leonardo da Vinci. Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, en la producción de los grandes genios de la música clásica, la flauta mágica de Mozart, está todo el proceso de la realización espiritual del ser humano. Mozart fue un gran inicio. Las 9 sinfonías de Beethoven que corresponden a 9 procesos iniciáticos, un gran maestro internamente en los mundos internos, en las dimensiones superiores. Wolfgang Amadeus, Ludwig van Beethoven es el guardián, ejemplo de la música. Esto es demasiado interesante. El libro El misterio de las grandes catedrales de Fulcanelli, toda en 5 puntos estratégicos que forman la estrella de 5 puntas, con grandes mensajes en esas grandes catedrales. Son grandes mensajes. O sea, es una catedral con un simbolismo extraordinario para nosotros los iniciados gnósticos y los pocos de todas las edades. Realmente el arte es extraordinario. Esos libros sagrados, esa Ilíada, esa Odisea. Decía que Homero era ciego, ¿no? Era ciego porque veía el otro mundo y eso era todo. Ya el Fausto de Goethe, una sabiduría de psicología extraordinaria. Esa obra del Fausto de Goethe. Me encontré una traducción porque eso viene de, de, de otro idioma, pero de acuerdo al traductor, la traducción me la encontré. Qué sabiduría tan inmensa que se encuentra uno en el Fausto de Goethe, una obra extraordinaria. Está toda la enseñanza, ¿no? Sobre todo a nivel psicológico. Tenemos de el Conde de Montecristo, toda la enseñanza de las leyes del karma, de la recurrencia, se encuentran ahí en esa obra maravillosa, El Conde de Montecristo. Una obra extraordinaria, pero nosotros a través de una visión espiritual, como les repito, aprendemos a ver que dentro de la letra que mata el espíritu que da la vida. Conocer a comprobar a través de los misterios, a través de los libros, a través de las formas, a través de la naturaleza, a través de los animales, a través de las plantas, la gran realidad del universo. Es algo maravilloso. Pero mis queridos amigos y hermanos, ya estamos acabando. A las personas que lleguen tarde, nos escriben al WhatsApp, enviamos una copia de la grabación de esta conferencia y de otras conferencias. Usted puede compartirla con otras personas, ¿no? Es para que todo el Evangelio del Reino debe ser conocido por todos. Si tienen alguna inquietud, enviándolas por el WhatsApp, nosotros se las contestamos directamente y inviten a otras personas porque esto se llama, este es el pan de la salud.
el pan, este es el maná del desierto para hacerlo carne y sangre dentro de nosotros, convertirlo en un maná divino, la sabiduría interna. Entonces yo los espero para alimentar